Hola. Bueno, no sé. A ver si, no sé si se me oye ahora. ¿Qué tal? Hola, hola. Esto de los gajes del directo. Perdonad que se... Hubo aquí un problema y no hubo manera de conectar de nuevo. Vamos a repetirlo. A ver si se puede conectar de nuevo Laura vía Diego, con la que estábamos empezando esta charla en verde. A ver. Ay, madre, estos directos. Mira que cuesta esto de empezar en Instagram. Hola, Laura. Hola de nuevo. A ver, esto de toquetear las cosas es mala cosa. Ya, sí, sí. Perdona, Laura. Bueno, vamos a ir Nada, directos al tranquilo. grano. Vamos a ir directos al grano. Te estaba presentando como periodista que has estado trabajando en el sudeste asiático, Oriente Lejano, y luego te has vuelto aquí a España para fundar, hace ya casi 10 años, me decías, Carro de Combate, que Sí, es... bueno, en realidad Carro de Combate se funda cuando yo estoy en el sudeste asiático y en realidad en parte es porque yo estaba allí y mi compañera Nacer de Castro estaba en América Latina. ¿No? En realidad, el origen de Carro de Combate está muy ligado al hecho de que nosotras estábamos en esos países que son centros de producción de muchas de las cosas que aquí se consumen cada día. ¿No? Entonces, la cadena, la secuencia de eventos no es que yo volviese y lo fundase, ¿no? Se fundó mientras nosotros estábamos allí. O sea, que tú estabas bueno, directamente ahí en Camboya, en Tailandia, estabas viendo lo Mm. que era el impacto del consumo mundial en un sitio tan especial como es este Oriente Lejano, ¿no? Pero también tenías a una compañera que estaba en América Latina también viendo lo mismo el desastre. Me imagino que la tercera estaba en Europa diciendo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto, no? La tercera, que era Aurora, estaba en África, en realidad. Mi madre. Estábamos todas muy dispersas. Pero en realidad, en un primer momento empezamos Nazaret y yo. Y luego, un poquito más tarde, se unió Aurora. Y sí, fundamentalmente la razón por la que se funda Carro de Combate es precisamente por esa un poco por ese rayo de luz que nos llega a nosotros cuando llegamos a esos lugares, ¿no? Y vemos qué es lo que hay detrás de las cadenas de producción, ¿no? Y yo siempre recuerdo y lo cuento esta anécdota en la que yo antes de ir al sudeste asiático vivía en Bruselas y cuando me mudé allí, pues yo tuve que comprar todo para mi casa porque además allí en Bruselas es muy raro, es muy difícil encontrar un piso amueblado, ¿no? Y allí, pues, ¿dónde vas? Lo más barato, además, cuando tienes 22 años, eres becaria, pues vas al IKEA, ¿no? Pues yo fui al IKEA. Y entonces estaba con entonces mi pareja y él había estado un tiempo, un verano, haciendo unas prácticas en Vietnam. Y curiosamente, ¿no? Esto que yo veo una lámpara y digo, mira qué lámpara tan chula, súper barata, solo costaba 2 euros. Es que además me acuerdo, costaba 2 euros la lámpara. Y ponía hecha en Vietnam. Y claro, él me decía, no, pero es que esto solo cuesta 2 euros porque las condiciones en las que se ha fabricado, tal y cual, ¿no? Y yo le decía, no, hombre, bueno, es verdad que allí pues cobran menos porque el dinero que necesitan para vivir es menor, ¿no? Yo tenía esa idea así muy ilusa, yo era muy ilusa en ese momento, no tenía 20 años al final, y vivía un poco en esta burbuja que nos ha creado el marketing en Europa, ¿no? Y yo, claro, le decía, sí, no, pero es por eso, no es porque los exploten. Claro, yo llego a Camboya Porque y, trabajan barato. y claro, yo digo, claro, me doy de bruces, ¿no? Como diciendo, madre mía, es que ya no es que no sea lo que yo pensaba, sino que era incluso mucho peor de lo que me estaba contando esta persona, pero muchísimo peor, porque ya no era que se estuviesen aprovechando de sus condiciones, pues eso, ¿no? De que el nivel de vida era mucho más bajo, de que con salarios más bajos pues podían vivir, sino que no llegaban a salarios dignos, pero no solo eso, sino que racaneaban a unos niveles que a mí me parecieron tan indignantes, pero tan indignantes, cosa como cuando yo llegué a Camboya, el salario medio, no, perdón, el salario mínimo de la industria textil, que es la única industria que entonces tenía un salario mínimo legal, aprobado, era de unos 60 euros mensuales. Al mes. Esto, sí, esto era netamente insuficiente, ¿no? Pero es que lo más triste es que realmente para que más o menos pudiesen, pues, pagarse la casa, tal,
una cosa un poco, lo que llamaríamos aquí un mileurista allí hace unos años, eran 100 euros. Es decir, no es que fuesen 300, ¿sabes? Es que eran como cosas muy pequeñas, ¿no? Y luego, claro, veías prácticas de la empresa, ¿no? Que derrochaban el dinero por unos sitios que tú decías, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues casi un poco, yo me indigné por eso, ¿no? Porque me parecía que había casi un poco de necesidad de mostrar el poder, ¿no? Que había sobre esas personas. Muchas veces no es solo el intentar producir más barato, sino que muchas veces es que ni siquiera es eso, porque es que se están derrochando el dinero por otros lados, ¿no? Es, no sé, Claro, tú eres periodista y entonces enseguida te pones a buscar todo lo que hay detrás de esa lámpara de 2 euros o de ese jersey que vale también 5 euros, ¿no? De todo esto que nos llega aquí tan barato y que encima decimos, no, que es un sitio donde vale 1 euro más barato. Encima todavía regateamos en nuestro modelo europeo cuando tú ves las zonas de producción allí en Camboya, en Tailandia, o tu compañero lo ve en África o lo ven en América Latina. Claro, salta la chispa y dices, esto lo tenemos que contar. Y así nace entonces Carro de Combate. ¿Qué es Carro de sí. Combate que persigue? Bueno, yo cada vez tengo más la tentación de decir que carro de combate es una locura, pero si lo defino de una forma un poco más formal, el carro de combate es un proyecto de periodismo independiente cuyo objetivo fundamental es intentar acercar y explicar cómo se producen las cosas que consumimos cada día y cuáles son sus impactos sociales y medioambientales, ¿no? Y que cuando comentabas eso de que si esa era la razón, ¿no?, por la que había nacido carro de combate, intentábamos ir un poquito más allá, no era solo contar, por ejemplo, lo que yo estaba viendo en Camboya o lo que Nazaret estaba viendo en Brasil o en Argentina, sino que nuestro objetivo era intentar linkear todos esos procesos que estábamos viendo, porque teníamos la sensación de que cuando se publicaban informaciones en prensa o en medios generalistas sobre cómo se produce lo que consumimos cada día, siempre se hacía con una mirada como muy, muy del caso puntual, ¿no? No había una mirada sistémica de intentar explicar que es que en realidad esto no es algo que pase en una fábrica X en Camboya o en Camboya en general, ¿no? Es algo que se produce en todos los focos productivos o puntos productivos de esas industrias, ¿no? Es la forma en la que trabaja esa industria, esa es la forma en la que produce, ¿no? No son excepciones, son las normas. Y las excepciones es generalmente lo que tiene buenas condiciones, ¿no? Laborales o impactos socioambientales. Bueno, digamos que Carro de Combate se nutre por mecenas, así que, por favor, Sí. los que nos están escuchando aquí, hay que apoyar este proyecto porque es la única manera de que podáis seguir siendo independientes y podéis seguir trabajando. Sé que trabajáis mucho, trabajáis como bestias pardas para sacar adelante un montón de proyectos que luego tienen, es verdad, que tienen su repercusión, pero que hay que sufragarlo, que desde luego no se puede vivir con 2 euros al mes como se vive en Camboya y hay que el trabajo, sobre todo el periodismo de calidad, hay que ayudarlo y hay que apoyarlo. Pero tú me decías, claro, que no es un problema solo, como decimos, no, es que los de Zara son malísimos o los de Ikea son malísimos. Es un proyecto, un problema digamos, que está en esta deslocalización y en este consumo de usar y tirar tan tremendo en el que nos hemos metido el planeta entero. Porque imagino que también en Camboya hacen lo mismo que hacemos nosotros aquí. No, parecido, vamos, que el modelo no es muy diferente. Claro, cuando yo llegué, en realidad Camboya todavía, cuando yo llegué, por ejemplo, yo no podía tener wifi en mi casa, porque no había wifi en las casas. Yo en el sitio en el que vivía, que ni siquiera al principio vivía en la capital, vivía en un pueblo, solo había un sitio con aire acondicionado en todo el pueblo, que era la estación de servicio, vamos, la gasolinera. Claro, entonces en ese momento todavía el modelo de consumo de Camboya era pues bastante de subsistencia, ¿no? Salvo algunas capas sociales muy limitadas, ¿no? Camboya es un país que además sale de una dictadura terrible, que ha sufrido todo lo que ha Sí, sí, sí. sufrido, ¿no? No, pero creo que es un modelo es un ejemplo interesante Camboya, porque durante el tiempo que yo estuve allí, sí que es verdad que hubo un boom económico bastante importante, sobre todo por la influencia que tuvo China,
durante esos años y sí se vio muy rápidamente ese cambio en el modelo de consumo, ¿no? De repente, pues, al principio no es que fuese raro ver móviles, pero bueno, tampoco la gente tenía tantos móviles y yo cuando me fui, pues la gente tenía 4 o 5 móviles, como locos. Y cada vez más coches, cada vez, pues eso, ¿no? Yo cuando me fui, por ejemplo, vamos, cuando me fui de vivir allí, quiero decir, ¿no? Luego he estado volviendo y tal y cual, pero cuando me fui a Tailandia, justo abrieron el primer centro comercial del país, ¿no? Bueno, era el segundo en realidad. Antes había uno, pero era como de los años 70, muy viejito, tal y cual. Poco a poco fueron muy deprisa, Sí, muy copiando un deprisa, sistema hubo que al un final boom es global. súper. Sí, y se vio, ¿no? Un poco ese ansia que yo creo que es la característica principal ahora mismo de nuestro modelo de consumo, es el ansia. No queremos consumir más y más y más y no miramos, ¿no? Más allá. Y yo creo que eso se veía muy bien en este caso, ¿no? Que aparte pues, venía de unas restricciones importantes, ¿no? Y que de repente se vieron con todas esas cosas a su alcance y que, bueno, pues evidentemente, pues, hombre, lo podían tener, pues ellos lo querían, ¿no? Y creo que es curioso, no sé si has leído un libro que se llama Chicas de Fábrica, que es bueno, de una periodista norteamericana que ya durante muchos años en China estuvo siguiendo a unas trabajadoras de fábricas allí creo que esas en concreto eran como de bolsos y sí, de accesorios, ¿no? Y es muy interesante leerlo porque ves un poco esa misma posición que toma el propio trabajador, ¿no? De alienación, perdón, sobre su propia situación, ¿no? Es decir, es consciente igual de que su situación laboral no es la mejor, pero luego cuando compra algo tampoco piensa. Entonces, y yo creo que eso nos pasa igual, ¿no? Porque, pues, somos muy conscientes aquí en España de que las condiciones laborales, sobre todo durante los últimos, desde 2008, 13 años, 14 años, se han degradado rápidamente y aún así seguimos sin preguntarnos muchas veces por qué, ¿no? Y porque decimos, bueno, no, pues que han sido los de los bancos y no sé qué, tal y cual, pero ¿por qué ellos pueden tener esa posición que tienen, ¿no? Esa capacidad de poder que tienen? Y muchas veces la respuesta somos nosotros, ¿no? Si nos preguntamos más cosas, pues igual... Oye, perdona, no sé si de vez en cuando estás tocando el micrófono, porque suena un sí. poco clac, clac, clac. Vale, perdón. Me está sonando un poquito raro. Bueno, en Carros de Combate sobre todo nos estáis ayudando a algo muy importante, que es a intentar descubrir qué hay detrás de una marca, de un producto, ¿no? A visibilizar los impactos socioambientales de nuestro consumo. ¿Tú crees que somos cada vez más conscientes de esa relación? ¿Estáis notando el cambio en los consumidores y en las consumidoras? Yo creo que sí que hay cada vez más interés por lo que hay detrás de lo que consumimos. Y creo que realmente sí que hubo un cambio después de la crisis de 2008. Creo que es insuficiente, pero creo que hubo un cambio. El problema es que las industrias y las empresas al mismo tiempo se han dado cuenta de que nosotros estamos cambiando y se están adaptando y lo hacen más rápidamente de lo que nosotros evolucionamos, ¿no? Y por eso, durante los últimos años, ¿no? Se ha reforzado tanto el marketing, pero ya no es un marketing tradicional, ahora es un marketing que es mucho más, mucho menos directo, ¿no? En ese sentido, hay mucho más greenwashing, bueno, washing de todos los tipos, ¿no? Lavados diferentes que intentan hacer ver o intentan hacer creer a los consumidores que la marca tiene ciertos valores que muchas veces no tiene. Y yo creo que, aunque muchas consumidoras ahora son más conscientes y se hacen más preguntas, ahora es más difícil obtener respuestas, porque hay muchísima más información, ¿no? Yo creo que la industria se ha dado cuenta de que la respuesta no era evitar que hubiera información, sino ahogarnos con información. Darnos tanta información que es casi imposible saber qué información es buena o no. Lo llamo el modelo de las centrales nucleares, ¿no? De no dar nada de información, a darle tanta y tan técnica que no entiendes nada y te quedas más bloqueado. Y no les puedes criticar. Pero también es verdad que la industria del consumo dedica ingentes cantidades de dinero en publicidad
que superan con creces, multiplicados por decenas y por cientos de veces, lo que los estados dedican a la educación como tal. Por lo tanto, siempre vamos a estar en minoría. O sea, si dedicamos muchísimo más a publicidad que a educación, es difícil que podamos conseguir pues una sociedad educada a la que no estén manipulando continuamente. Ahí tenemos un reto complicado. Sí, y es que además tenemos que luchar contra muchas décadas de prácticamente lavado de cerebro, ¿no? Sí, yo incluso lo pondría así. En este libro de consumo crítico hacemos un repaso histórico a cómo se ha formado, ¿no? Cómo se ha conformado la sociedad de consumo actual. Y claro, una de las claves llega a principios del siglo XX, cuando se establece el modelo fordista, en el que producir es mucho más eficiente, ¿no? Es mucho más barato, se puede producir mucho más. Pero claro, ¿de qué te sirve producir mucho si no tienes quien te compre? Y ahora la clave fundamental en ese momento es conseguir compradores. En ese momento, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que es el contexto en el que se desarrolla el modelo fordista, había una moral, pues, prácticamente del ahorro brutal. Y era muy difícil, ¿no? Que la gente se comprase cosas. Y incluso, ¿no? En los relatos de la época se cuenta que los economistas veían, ¿no? Que los trabajadores preferían ganar menos y tener más tiempo libre, ¿no? Y claro, ¿A quién se le ocurre? claro, es como, pero bueno, con esta gente no hacemos negocio. Entonces es cuando se empieza a engrasar esa maquinaria del marketing, es cuando realmente se empieza a poner dinero en marketing y publicidad. Y de hecho lo vemos, ¿no? Que cuando vemos un poco el repaso de la historia de la publicidad, realmente cuando empieza a haber un incremento notable de publicidades es a partir de los años 20, más o menos del siglo XX. Y Rifkin, que es un sociólogo norteamericano, él lo llamaba esto la creación del consumidor insatisfecho, ¿no? Aquel consumidor que continuamente consuma lo que consuma siempre va a querer más, nunca va a estar satisfecho. Y eso era el objetivo de ese momento de la industria, ¿no? En general. Y yo creo que lo consiguieron muy bien y ahora estamos pagando bueno, sí, estamos pagando las consecuencias, ¿no? Porque al final eso viene de la mano de un modelo de producción cuyos impactos son insostenibles, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Estamos ahora no solo en una situación de emergencia climática, sino que sabemos que la pandemia en buena parte probablemente esté relacionada con nuestros modelos de producción, ¿no? Y si no lo está directamente, en cualquier caso, ese modo de producción incrementa las probabilidades de que otras pandemias se produzcan, ¿no? Y ya estamos, pues, el otro día lo mismo, ¿no? No sé cuántos pollos mataron en Valladolid porque había un brote de gripe aviar. En Iscar, sí. Bueno, eso es cierto, pero claro, nos han vendido la historia de que consumir nos hace felices. Y yo creo que sí que consumir nos hace eternamente insatisfechos, porque nunca vamos a poder consumir todo lo que se puede consumir. Pero claro, ese es el cambio de modelo. Yo cada vez que veo esa publicidad de sé feliz, vete de compra, digo, hay algo que yo no entiendo, o debo ser un poco marciano. Es que la publicidad ha entendido muy bien lo que hay en la base, yo creo, de la psicología humana, que es la necesidad de aceptación por parte de otros. Y ellos han vendido que esa necesidad de aceptación tiene que pasar a través de lo que hacemos, lo que consumimos, lo que nos ponemos, las cosas que hacemos, ¿no? Y al final han creado toda esta idea de que tu consumo determina tu personalidad y entonces determina la aceptación que tienes del grupo. Y yo creo que ahí, claro, se están dando en el punto débil. ¿Cómo no vas a querer ser aceptado por el grupo? Como somos seres sociales, ¿no? Esto ya lo decía Aristóteles. Y no podemos, salvo algunas excepciones, no podemos ni queremos huir de ello, ¿no? Y muchas veces, pues, es verdad que es la propia industria, el propio marketing, el que nos crea esas inseguridades que pretende que cubramos precisamente con el consumo, ¿no? Al final es una táctica muy eficaz, ¿no? Es que son muy listos. Nos están diciendo ahí en el chat, dice, claro, nos hacen convencernos que estamos vacíos y que solo ellos nos pueden llenar ese hueco. Has hecho referencia a ese último libro que habéis publicado en Carro de Combate Consumo Crítico, que está publicado en editorial Catarata.
que lo has escrito además con tus compañeras ahí de Carro, que son Brenda Chávez y Nazaret Castro. Exactamente, vosotros estáis rechazando lo de consumo responsable. ¿Qué es eso de consumo crítico y por qué no deberíamos hablar de consumo responsable ya nunca más? Nosotras hicimos el año pasado, a principios, como un anuncio oficial, ¿no? De que íbamos a dejar de hablar de consumo responsable. Consumo responsable es una palabra que habíamos estado utilizando desde el principio y que hubo momentos incluso que la utilizábamos mucho, ¿no? Porque al final, bueno, pues sigue siendo un poco el término mayoritario que se utiliza cuando hablamos de un consumo, digamos, alternativo, ¿no? Que se plantea cosas. Pero claro, a nosotros nos parecía que cada vez más, y precisamente por estos procesos que se estaban dando, ¿no? De adaptación de la industria a estas preocupaciones que tiene la ciudadanía, en los que fundamentalmente se estaba viendo que estaban intentando trasladar esa responsabilidad precisamente a los hombros de los consumidores, ¿no? Y que el término consumo responsable pues incidía en ello, ¿no? Al final no dejaba de ser un término que implicaba que tú como consumidora eres responsable de lo que estás consumiendo, ¿no? De los impactos de lo que estás consumiendo. Culpabilizando, ¿no? El pecado es nuestro. Sí, exacto. Es un término que en cierto modo es culpabilizador, ¿no? Y nosotras hubo un momento en que ya cada vez nos chirriaba más utilizarlo, ¿no? Y ya decidimos que no íbamos a seguir usándolo, solo lo usamos pues para hashtags y estas cosas porque sigue siendo el término más buscado. Pero decidimos, ¿no? Que lo que escribíamos, pues que íbamos a utilizar mayoritariamente consumo crítico, aunque luego, bueno, también hay algunas otras opciones, ¿no? Como consumo transformador, por ejemplo, ¿no? Pues eso, ¿no? Para hablar de ese tipo de consumo en el que el consumidor se plantea preguntas, pero no es responsable, ¿no? De los impactos de aquello que está consumiendo. El responsable al final es el que está produciendo eso, ¿no? Que es el que además tiene control directo sobre los impactos. Un consumidor no tiene control directo sobre los impactos, porque tú no vas ahí a la fábrica a decirle, usa menos agua, evidentemente, ¿no? Entonces, sí que queríamos seguir recalcando, ¿no? Que el consumo no deja de ser una herramienta importante para ejercer una ciudadanía crítica, pero que queríamos quitarle, ¿no? Ese peso, ¿no? Culpabilizador que pensábamos que tenía el término de consumo responsable. Y por eso ahora utilizamos mayoritariamente el término consumo crítico y en algunos casos pues alguno otro, pero intentamos ya que consumo responsable no forme parte de nuestro vocabulario precisamente porque queremos recalcar eso. Y aparte, ¿no? El hecho de haber hecho este anuncio así de una forma más abierta lleva a conversaciones como esta, ¿no? Que hablemos directamente de cómo la industria nos está intentando culpabilizar, ¿no? Y de por qué nosotras decidimos utilizar ese término y no el otro precisamente para quejarnos, ¿no? Para revelarnos un poco sobre esas prácticas que están adoptando pues las industrias y las marcas. Claro, estás hablando de promover el espíritu crítico, que además es fundamental en toda sociedad un poco progresista, es importantísimo. Además, lo del consumo sostenible nos lo han robado las empresas, el marketing ya no es nuestro, ya quiere decir muchísimas cosas, lo sostenible ya es absolutamente todo. Y lo estáis haciendo además, sois mujeres, sois periodistas y estáis promoviendo también un consumo que a mí me gusta mucho porque es ecofeminista, está pensando más de una forma mucho más holística de lo que es lo que estamos haciendo. Pero hay un punto importante que también vosotros promovéis, que quizá es el más conflictivo, que es el del boicot. El consumo, el boicot, o cómo, explícanos un poco ese tema, ¿no? Porque quizá, claro, no es tan sencillo. A ver, en realidad nosotras promovemos activamente el boicot positivo, es decir, lo que los anglosajones llaman boycott, que es decir, apoyar activamente a aquellos que consideramos que lo están haciendo bien. Y es así... No es, exacto. No es ir a lo negativo, sino solo apoyar lo positivo. Sí, porque así creo que se construye algo muy importante que es la alternativa, ¿no? Evidentemente, si se quiere cambiar el modelo, pero primero no hay una alternativa, ¿no? No hay un pozo ahí sobre el que podamos construir, va a ser mucho más difícil. En segundo lugar, porque sabemos que el boicot, en términos como se ha conocido generalmente, es decir, dejar de comprar algo, también tiene muchos impactos negativos.
que en muchos casos afectan directamente a trabajadoras del sur global, ¿no? A las que son más vulnerables, suele ser a las que más afectan, ¿no? Y que si esos procesos no están liderados por ellas directamente, entonces yo creo que nosotras no somos quienes para promover un boicot, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las industrias que nosotros más hemos investigado y que es una de las más controvertidas es la del aceite de palma. Que nosotros hicimos una investigación muy, muy larga de, pues, prácticamente activamente, creo que fueron como 4 años y luego, evidentemente, hemos seguido, ¿no? Todos los desarrollos de la industria durante los últimos años y a nosotras nos han preguntado muchas veces, ¿no? Si hay que boicotear el aceite de palma. Y nosotros incluso publicamos un texto en la web diciendo que el boicot como sí mismo no es una solución, ¿no? Nosotras hablamos de cambiar el modelo entero, no de boicotear el aceite de palma solo, ¿no? Estamos hablando de que al final el aceite de palma solo es uno de los elementos, es fundamental, pero es uno de los elementos de un sistema alimentario que nos enferma. Entonces, miremos más, ¿no? Porque ¿qué más? Es que va a dar igual si te sigues comiendo los mismos bollos y las mismas galletas y todo eso. ¿Qué más da que tenga aceite de palma que tenga pues aceite de girasol, ¿no? Y es verdad que hay mucha controversia por estos estudios que han surgido sobre el ácido palmítico, ¿no? Que enseguida se relaciona ácido palmítico con aceite de palma, lo cual es un error, porque es verdad que el aceite de palma tiene ácido palmítico, que se ha relacionado con metástasis, pero también la carne, también la leche, hay un montón de productos que tienen ácido palmítico, no es solo algo exclusivo de ese... Nuestro cambio de crítico tendría que ser también qué comemos, cómo vivimos, porque lo que dices tú es al final te atiborras a chocolatinas Claro. y a bollos de chocolate, pues dirás, sí, no, pero el cacao sostenible, bueno, ya, sostenible, y el azúcar y la grasa y tal, tendríamos que revisar mucho más. Vosotros al final, vosotros también estáis diciendo que tenéis un libro además sobre ello, que es muy interesante, ¿no? Consumir es un acto político. ¿Es de verdad un acto político? ¿Hemos dejado de ser ciudadanos y hemos pasado a ser consumidores? Somos las dos cosas, pero es verdad que se nos está intentando relegar a la figura solo de consumidores. Se nos está intentando quitar de toda nuestra significación política. Se nos está intentando atontonar, en cierto modo, ¿no? Y por eso nosotras reivindicamos el consumo como un acto político precisamente porque se están canalizando todas nuestras acciones a través del consumo, ¿no? Y también por eso que comentaba antes, ¿no? Al final, los modelos de producción prácticamente determinan todos los elementos políticos, sociales y económicos del mundo en el que vivimos. Da igual el conflicto que analices, el evento histórico que analices, en cualquiera de esos hay un trasfondo económico, hay un trasfondo de, probablemente incluso de recursos, ¿no? De materias primas. Ahora lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Y yo no soy una especialista en Ucrania, pero evidentemente los gobiernos son los que se meten en esas historias porque realmente hay un recurso clave que quieren controlar, ¿no? Pues en el caso de Siria fueron los problemas hídricos, ¿no? que había en la zona, los que estuvieron relacionados con esas tensiones. Al final, esas cosas que necesitamos para mantener nuestro modelo de vida, y no voy a decir para vivir, porque muchas veces ni siquiera son cosas que necesitemos para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, son parte de nuestro modelo de vida. Primero, son una fuente importante de negocios y, por tanto, las élites los quieren controlar, ¿no? Y, bueno, yo creo que tomando decisiones y reivindicando nuestro papel de ciudadanas a través del consumo, podemos como mínimo abrir la conversación, decir, oigan, sabemos que esto es importante, no nos da igual, ¿no? Y que igual ahí empiezan a haber cambios, ¿no? Por ejemplo, pues ahora se está debatiendo en la Unión Europea esta directiva sobre debida diligencia. ¿Qué cambios va a suponer eso o no? Está por ver, porque, por ejemplo, Estados Unidos pues también tiene una legislación más o menos similar, por ejemplo, en lo que se refiere a trabajo esclavo, y yo no creo que haya cambiado sustancialmente la imagen, ¿no? Porque, al final, ¿cómo controlas cómo se produce? Pues la única forma de controlar cómo se produce
es produciendo más cerca, porque es la única manera. Si sigues comprando todo a Indonesia, a China, a Mozambique, y no lo vas a controlar nunca. Entonces, es verdad que no se puede producir todo, no puede haber una autarquía total y absoluta, ¿no? Pero bueno, yo creo, y vamos, no soy la única persona que lo cree, ¿no?, que reduciendo las cadenas de producción mejoraríamos mucho, no reduciríamos mucho nuestros impactos tanto sociales como medioambientales. Sí, eso está claro, pero vamos a bajar a la calle, vamos a ir iba a decir a la tienda, ¿Al supermercado? al supermercado. No, venga, la gente va al supermercado, eso lo sabemos. Bueno, a la tiendita o a lo que como lo Id a la queramos, tienda. pero pero sobre todo ahí estamos viendo el impacto que tiene ahora mismo toda esta grandísima agroindustria alimentaria, que es la que está modificando nuestro modelo de vida directamente. Vosotros habéis trabajado mucho con el tema de los monocultivos que conquistan el mundo, es otro de vuestros libros. Habéis hecho otra gran investigación sobre el consumo de la carne, el de la palma que me estás comentando. ¿Cómo de terrorífico es este modelo? Porque cuanto más escarbas, más miedo nos da. Mira, nosotras empezamos Carro de Combate con una idea que era, sobre todo, centrarnos en trabajo esclavo, y nos centrábamos mucho en la industria textil, ¿vale? Esto en Brasil y en Camboya, ¿no? Y muy rápidamente empezamos a interesarnos mucho por la industria agroalimentaria, porque cuando hablábamos con trabajadoras del textil nos dábamos cuenta de que muchas de las causas de origen por las cuales estas mujeres acababan aceptando esos trabajos de miseria era porque se había producido en sus comunidades algún tipo de proceso de degradación de sus modos de vida, ¿vale? Y esa degradación de sus modos de vida a menudo estaba relacionada con la industria agroalimentaria. Industria agroalimentaria en un sentido muy amplio, ¿vale? Que puede ser directamente cultivos destinados al consumo alimentario, pero también a otros usos industriales, ¿no? Como por ejemplo, pues en el caso de la caña de azúcar, pues ahora cada vez más el uso, ¿no?, se ha incrementado para, por ejemplo, producir bioplástico o para producir energía, ¿no? Entonces, bueno, todas esas industrias se estaban, pues, expandiendo muy rápidamente en esos momentos, y bueno, lo siguen haciendo en realidad. Y bueno, muchas de esas mujeres, ¿no?, acababan teniendo que irse de sus comunidades, de sus pueblos, porque ya no tenían forma de sobrevivir, porque les habían quitado la tierra, o si seguían teniendo tierra, estaba contaminada, se habían quedado sin agua. Había todo un proceso de degradación de aquellos sitios de los que ellos eran procedentes, que les habían obligado a emigrar, ¿no? Entonces, claro, vimos que se habla mucho del textil, ¿no? Entonces se hablaba mucho del textil, pero no se hablaba tanto de esta parte que en realidad estaba en el origen de por qué todas estas industrias, todas estas maquilas, ¿no?, que se suelen llamar, tienen a su disposición toda esa mano de obra tan barata, ¿no? ¿Cómo se crean a estas trabajadoras desesperadas? Pues muchos de esos procesos tenían que ver con la industria agroalimentaria. Y bueno, nosotros empezamos primero con la industria del azúcar, fue la primera industria que investigamos en profundidad, ¿no? Y también escribimos un libro, que se lo autoeditamos y tal, así todo muy casero, que llamamos Amarga Dulzura, lo titulamos Amarga Dulzura, y en ese libro pues ya analizamos la situación en Tailandia y Camboya, en Brasil, Argentina y en España, ¿no? Y luego, bueno, pues analizamos también los cambios que se estaban dando en ese momento en la industria a nivel internacional, pues estaban dando una liberalización del sector, estaba dando lugar a muchos cambios, pues la conformación, ¿no?, de quiénes eran los principales productores, los principales exportadores, etc. Y bueno, yo en ese momento, que estaba pues en el sudeste asiático, ¿no?, y pues yo hice todo, yo cubría todo el sudeste asiático, yo estaba igual viviendo en Camboya y después en Tailandia, pero dentro de la región que yo cubría, pues entraban países como por ejemplo Indonesia y Malasia, que son los dos principales productores mundiales de aceite de palma.
Y claro, en ese momento, en el año 2013, que yo empecé, ¿no?, a viajar a esos países y a ver que todo estaba cubierto de aceite de palma aceitera. Claro, yo le empecé a comentar a mis compañeras, oye, igual deberíamos hacer una investigación sobre este tema, porque además estaba previsto un cambio de legislación en Europa que iba a obligar a las empresas a poner el tipo de aceite vegetal que se utilizaba en las etiquetas, ¿no? Hasta ese momento, hasta 2014, se podía poner solo aceite vegetal y no hacía falta poner qué tipo de aceite vegetal. Y todo el mundo se pensaba que era aceite de oliva, pero no era aceite de oliva o aceite de girasol, ¿no? Pues no, era siempre aceite de palma. Y bueno, pues decidimos hacer esa investigación, que como comentaba antes es la que hemos, bueno, la más extensa, ¿no? Y ahora estamos sobre todo con la soja, porque al final, pues bueno, la soja se ha convertido en el nuevo gran monocultivo, ¿no? Nosotros hacemos un análisis así histórico en ese libro de los monocultivos que conquistaron el mundo, viendo un poco cómo se ha acelerado todo este proceso de implantación de todos estos cultivos, ¿no? La industria del azúcar empieza en el siglo XV, cuando Colón llega a América, ¿no? Y se trae él sus primeras cañas de azúcar y se empieza a desarrollar la industria ahí, ¿no? Y se va expandiendo, pero muy lentamente. La industria del aceite de palma se empieza a desarrollar en los años 60 y ya prácticamente en los años 80 es una mole, ¿no? Es enorme. Pero es que... No tanto que se desarrolle, sino qué es lo que está produciendo, ¿no? Qué tipo de alimentos, todos Claro. los impactos ambientales y sociales que tiene, y luego todos los residuos brutales que se producen. Oye, una cosa que me parece muy interesante, que estaba pensando, es que todo eso que conoces, que estabas hablando, que tú has visto en el sudeste asiático, de cómo estas mujeres, estas trabajadoras desplazadas por estos nuevos cultivos, por esta nueva agroindustria, terminan trabajando como pueden en esas ciudades masificadas. Ojito, que se parece mucho también a lo que está pasando en España, con esta España vaciada, que se está llenando de macrogranjas, que están intoxicando y envenenando nuestros campos, que toda esa gente se está yendo a las ciudades a buscarse, no saben muy bien qué, buscando un futuro mejor, donde al final es un futuro mucho peor muchas veces, porque lo que tenían mejor, pero claro, ya nadie, es muy difícil ahora vivir del campo que no sea de manera industrial, como estamos viendo ya en todo lo que es, por ejemplo, el campo de Cartagena o en tantos otros sitios, ¿no? En Castilla-La Mancha, en Almería. Estamos viendo como lo que parecen problemas del tercer mundo o de ese mundo sur global nos está afectando ya incluso en nuestras propias carnes territoriales. Yo no sé si habéis hecho o es un poco exagerado ese paralelismo que te hago. No, es que no creo que sea exagerado. Y de hecho es algo que nosotras estamos viendo ahora que estamos aquí de vuelta en España, ¿no? Y, por ejemplo, pues Nazaret ha estado cubriendo la situación de las jornaleras en Huelva. Y los esquemas que se reproducen ahí son muy parecidos a los que te puedas encontrar en América Latina, en el sudeste asiático o en África. Es que son prácticamente iguales, ¿no? Luego, pues, a ver, es verdad que no es exactamente igual, porque evidentemente, pues bueno, aquí no deja de haber una legislación y bueno, dentro de lo que cabe hay un marco, ¿no?, que se respeta más que en esos países, ¿no? Por ejemplo, pues en Tailandia, ¿no?, en Camboya, no te puedes sindicar, es muy difícil, ¿no? O te puedes sindicar solo de nombre, ¿no? Realmente no tiene ningún tipo de efectos reales porque no te dejan operar como sindicato. A ver, aquí la situación no es tan mala, pero sí que es verdad que la industria siempre busca esos recovecos en los que sí actúa de esa manera, ¿no? Y este caso, por ejemplo, de las jornaleras es uno, pero vamos, yo creo que generalmente siempre está muy, muy ligado a los colectivos más vulnerables, ¿no? Porque saben que ahí es donde pueden sacar, abusar más, ¿no? Sin que... Aunque sea en otra escala, tenemos Doñana que está desecada por esos cultivos industriales de frutos rojos, donde están unas jornaleras en una situación que desde luego no es la del tercer mundo, pero tampoco es la del primero, en la forma en la que viven, con esas presiones de todo tipo para que nadie abra la boca. No sé, cada vez estamos viendo como este modelo es un modelo que nos está afectando a todas por igual y que no está dando muchas alternativas. Quizá por eso es tan importante lo que vosotros estáis proponiendo, ¿no? Ese consumo crítico, para que empecemos a ver que las fresas en Navidad no tienen sentido, ¿no? Y que no podemos estar tirando todo el día del precio, ¿no? De la leche a 50 céntimos, las naranjas a 25 céntimos.
que tendremos que apostar por otro tipo de consumo que no sea el de usar, derrochar y tirar. Sí, no, sin duda. Y yo creo que además debe llevarnos a la reflexión de que las respuestas simples tampoco sirven, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, se nos da como respuesta, compra aguacates de España y seguro que no vienen de Chile que están, o de los cárteles de México, ¿no? Pero es que muchas veces el impacto medioambiental de esas plantaciones de aguacate en España también es muy alto, ¿no? Porque el problema es que yo creo que lo que tenemos que hacer sobre todo, o una de las cosas principales que tenemos que hacer es plantearnos las modas, ¿no? Este elemento que nos hace cambiar continuamente aquellas cosas que consumimos habitualmente, ¿no? Simplemente porque están de moda. Hoy está de moda el aguacate, ala, venga, a plantar aguacate como si no hubiera mañana. Ayer era la quinoa. Pasado mañana, no sé lo que serán los kakis. Quiero Pistachos, decir, con pistachos. da igual, sí, lo que sea, si es que da igual. Pero claro, eso, si tú ves la manera en la que funciona biológicamente una plantación, un cultivo, es que no es soportable por ningún tipo de ecosistema, ¿no? Eh, Tú tienes que, si plantas, ¿no? Si te pones a plantar aguacates como loco y resulta que dentro de 5 años ya nadie quiere aguacates porque ahora la nueva moda es el kaki, ¿qué haces? ¿Arrancar todos los aguacateros y...? Quizá, Laura, en vez de hablar de consumo sostenible, tendríamos que hablar de consumo sosegado. Sí, sin duda, sin duda. Y de vida sosegada, aunque muchas veces no seamos el mejor ejemplo, pero Es sí, verdad que estamos sí, en un sí, corre y corre, ¿no? Por ejemplo, has hablado mucho también de lo que es la moda basura. Y vosotros tenéis un lema que me parece precioso, lo de larga vida a la ropa. Pero lo hemos olvidado. Es que total. tenemos el armario lleno de trastos baratos que no sabemos qué hacer con tanta ropa porque apenas usamos el 10% de lo que tenemos en el armario, pero seguimos comprando. Como que comprábamos la felicidad en una camiseta. Porque es barato. Pero es que al final es el modelo que se nos ha vendido, ¿no? Darnos la capacidad de, a través de precios muy, muy bajos, eh, hacernos pensar que se nos está empoderando, ¿no? Porque se nos está dando la capacidad de comprar, de tener cosas. Y yo creo que es una idea bastante errónea, ¿no? Esto de que se habla de la democratización de comprar cosas, ¿no? Porque, claro, al final, vale, sí, estás comprando una camiseta que te vale 2 euros, 3 euros. ¿Cuánto te dura? ¿4 puestas? Que a lo mejor no te lo pones nunca. Que a lo mejor no te la pones nunca. Y a lo mejor no te la pones, es que tampoco te la puedes poner más de 4 veces, ya tiene 8 agujeros. No, pero como han conseguido digamos, la felicidad te lo da el hecho de comprar, no el hecho de ponértelo. Sí. No, y bueno, luego, por ejemplo, ¿no? Al final lo que es la ropa, porque claro, llamamos a la industria de la ropa, industria de la moda, porque al final su ser es la moda, ¿no? Es la tendencia, hoy se lleva el color rojo y mañana se lleva el color verde y cámbiate todo el armario porque tienes que tenerlo todo verde. Entonces sí, claro, Pero, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer, a ver, vosotros hacéis esos análisis fantásticos de periodismo, de ver todo el impacto que hay, pero también los ciudadanos y las ciudadanas queremos soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestro pequeñito rincón o desde nuestra pequeñita cesta de la compra, con ese carro de combate que también queremos empujar? ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a buscar esas soluciones. yo creo que el paso más importante, o para mí yo creo que el que facilita más las cosas y hace que el impacto sea creciente, es organizarse de formas muy diferentes. Ya puede ser la asociación de vecinos, la asociación ecologista, el grupo de consumo. Todas esas cosas nos facilitan la vida mucho porque al final estás compartiendo, ¿no? las preocupaciones y la búsqueda de soluciones. Y aparte tienes un impacto acrecentado, ¿no? Porque no dejan de ser acciones colectivas y las acciones colectivas siempre tienen la potencialidad de llegar mucho más lejos que las individuales. Luego, yo diría que el segundo paso es no agobiarse, ¿no? Porque al final,
corres el riesgo de simplemente decir, bueno, pues ¿para qué, no? O sea, además, tú estás ahí intentando que si utilizar tu botella de metal, tu no sé qué, nada de plástico, tal y cual, y ves al de enfrente que está ahí hecho lleno de cosas y no sé qué, y es que claro, dices, ¿para qué? Esta ecoansiedad de la que se habla, ¿no? Claro, Que te sientes casi que, peor cuando ves el contenedor lleno de cosas sin reciclar. claro, y dices, es que ¿para qué me estoy comiendo ya aquí la cabeza si nadie más lo hace, ¿no? Y yo creo que intentar ir un poco con pues, con cierta didáctica, ¿no? A nuestros entornos, ¿no? Sin intentar imponer, que yo creo que muchas veces lo que haces es causar rechazo, ¿no? Y abrir el debate, ¿no? Yo creo que lo más importante también, aparte de organizarse, es abrir el debate, que la gente empiece a hablar de los impactos, ¿no? Yo me acuerdo, cuando estaba en Asia, yo siempre llevaba mis palillos reutilizables, porque claro, si no, pues ahí estaban los de usar y tirar. Y un día estaba con unos amigos tal y cual y yo saqué mis palillos. En Tailandia muchas veces en los sitios hay palillos que ellos lavan, ¿eh? Muy normal, pero en ese sitio no, eran de usar y tirar. Y entonces un amigo me dice, bueno, pero no te preocupes, que aquí no te vas a pillar nada, no te vas a contagiar de nada porque aquí usan palillos de usar y tirar. Y le dije, ya, precisamente por eso los uso. ¿Sabes? Entonces, claro, él se quedó ahí pensando, ¿no? Como diciendo, ah, vale, no, tal. ¿Sabes? Un poco intentar, bueno, que se abran naturalmente esas conversaciones, porque yo creo que mucha gente no se lo plantea porque tampoco está en su entorno, ¿no? Y no son mensajes que les suelen llegar o que no se lo toman tan en serio porque nadie les ha dicho que realmente esto es muy serio, ¿no? O sí, bueno, sí, en la tele tal, pero no alguien de confianza, ¿no? Entonces, bueno, no es un debate que esté ahí muchas veces en la mesa para muchas personas, para otras sí, ¿no? Siempre todos vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Y pues, claro, evidentemente nosotras, por ejemplo, que estamos todo el día con esto y con mucho contacto con personas que están muy sensibilizadas, pues sí, el debate está todo el día ahí, ¿no? Pero luego igual yo me muevo a otros de mis círculos, ¿no? Que no están tan sensibilizados y yo me doy cuenta que yo soy la rara, ¿no? La que, ay, está aquí, está con el... Deja de mirar etiquetas ya, ¿eh? No me agobies. Entonces, bueno, pero bueno, poco a poco, es verdad que con mucho tiempo, pero la gente sí que va cambiando muchas... bueno, se va cuestionando cosas, yo creo. Cuando a ti te ven cuestionándotelas tú, ellos se los empiezan a cuestionar. Sí, que fluya esa información que tenéis, que vosotros aportáis tanto, con tantos detalles, la que no será por no conocer las cosas que están pasando. Hay en Carro de Combate un montón de informes, de libros que estáis sacando. Y yo creo que también, fuera de ese radicalismo, como tú estás diciendo, sería importante también reducir nuestro consumo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a intentar consumir menos y mejor, no más y peor, que es en la dinámica en la que estamos. Ahí, por ejemplo, ha habido este debate tan terrorífico que hemos tenido este mes con el tema del consumo de carne y de las macrogranjas. Mm. Que parece además que tienes que poner en un lado o en otro, pero ninguno de los dos lados a mí me gustaban porque no eran reales, ¿no? O sea, no vamos a convencer a todo el mundo que sea vegano de la noche a la mañana, pero habrá que empezar a decir que, por ejemplo, las ensaladas no tienen por qué tener siempre algo de carne encima, que la ensalada eran verdes antes, ¿no? ¿Cómo podemos ir cambiando también esa manera de consumir menos? Que además, bueno, es que hay un montón de informes que nos dicen que comer menos también te hace vivir más. O sea, que es que todo va a nuestro favor. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Al final, es lo que estábamos hablando antes, de ese sistema alimentario que ahora es mayoritario, ¿no? En el que cada vez la comida que consumimos es de peor calidad en todos los sentidos, no solo porque en sí nutricionalmente sea peor, sino también porque la combinación de los alimentos ha perdido sentido, ¿no? Sabemos perfectamente que una dieta equilibrada es mayoritariamente vegetariana. Eso como mínimo, ¿no? Pero si ahora analizamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo todos los días? Y yo lo veo en mi casa, ¿no? Muchas veces es como yo me niego muchas veces a... Es que como no... Yo como muy poca carne y a veces muchas veces por cuestiones sociales, ¿no? Pero yo ya en mi casa digo, yo hago 2 comidas muchas veces porque es que yo no quiero. Es como, es que ni siquiera, yo sé que ni siquiera para mi salud es bueno, ¿sabes? Y
Pero bueno, hay esta cultura de que en España se come carne y ahora, en vez de comer carne 3 veces por semana, comemos 2 veces al día o 3 veces al día, porque encima la gente ni siquiera cuenta Y los las embutidos como cantidades, carne perdón, y las cantidades. y Porque las ahora ya es el cantidades. chuletón, ya no es el filete, hemos pasado del filete al chuletón, que ya estamos hablando de medio kilo de carne en el plato. Pero es que aquí yo creo que también los poderes públicos tienen mucha culpa, porque tú mencionas el chuletón, pero claro, esa respuesta del chuletón al punto para mí es preocupante, porque creo que denota un desconocimiento Lo de que la dijo nuestro señor situación. presidente, claro. Claro, claro. Encima una persona que supuestamente bueno, ha dicho que iba a ser pionero en la adopción de políticas contra el cambio climático, ¿no? Pues empiezan ahí, ¿no? Empiezan en dar ejemplo, ¿no? Sí, pero cuando te dicen, bueno, es que esto es cosa de ecologistas, como que fuera ya cosa bueno, no sé, como que fuera una especie de secta, una religión donde no hay fisuras y por lo tanto, pues tú eres del Madrid o del Barcelona, tú eres vegano y yo me encanta el chuletón. Y es que no, ese no es la discusión, ahí no estamos hablando de eso, tenemos que ser mucho más, tener que ser mucho más críticos con lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Al margen de que esté de moda o no. Sí, sí, no, sí. A ver, aparte que yo, ojalá todas las sectas fuesen como los ecologistas, vamos, digamos de maravilla. Bueno, Pero evidentemente vamos a dejar que haya biodiversidad social. no, sí, pero bueno, quiere decir que eso es lo que te decían, vamos, lo que tú decías, que al final dentro del ecologismo pues hay muchas posturas diferentes, pero la razón por la cual creo yo en el ecologismo al final hay posturas diferentes es porque la sostenibilidad no es una cosa de blanco o negro, no es tan fácil y ese es el problema fundamental. Muchas veces cuando dices, bueno, pero ¿qué es más sostenible esto o esto? Pues claro, dices, bueno, pues depende de qué parámetros estés analizando, ¿no? Estamos analizando consumo de agua, estamos analizando desgaste del suelo, estamos analizando salinidad del suelo. ¿Qué estamos analizando exactamente? Porque muchas veces sí que es verdad que es muy claro un cultivo que es mucho más contaminante, bueno, tiene un impacto medioambiental mucho mayor que otro. Pero en el 90 y pico por ciento de los casos, bueno, no sé, esto me lo estoy inventando lo del porcentaje, pero bueno, en un caso, en un porcentaje muy, muy alto, eh, depende. Hay en parámetros que es mejor y hay en parámetros que es peor. Entonces, ¿cuál es el parámetro al que le das más importancia? Al del cambio, sin duda al del cambio, al de reflexionar, al de ser consumidor crítico, al de parar un poquito la pata. Yo creo que también eso, o sea, ese consumo tan desbocado, elegir bien lo que compramos, mirar las etiquetas, ¿no? El ser un consumidor que dedica tiempo al consumo, saber, como estabais diciendo vosotras en Carro de Combate, que también el consumo es un acto político y que como lo tanto, pues tenemos, igual que pensamos mucho nuestro voto, o deberíamos pensarlo, también debemos de pensar mucho nuestra compra diaria. En fin, Laura, se nos está acabando el tiempo, yo me estaría contigo horas. Es interesantísimo todo esto, pero bueno, ahí está la página vuestra y las redes sociales de Carro de Mm. Combate. Ahí están vuestros libros, el consumo crítico, todo lo que habéis hecho sobre el tema de los monocultivos que conquistaron el mundo, todo lo que se cuece ahora mismo en ese consumo diferente al que nos estamos enfrentando y que de verdad yo creo que es fundamental para que podamos cambiar el mundo y conseguir un mundo un poco mejor. Pues ahí está vuestro trabajo como periodistas, como personas además muy informadas y que nos están informando muchísimo. De verdad, gracias inmensas, Laura, a ti y a tus compañeras por el trabajo. Recordar, por supuesto, que hay que ser mecenas de vuestro proyecto, porque si no, no puede seguir adelante. Y necesitamos Sí, que estos proyectos sigan adelante y además que no seáis 3 ni 6, sino que seáis 60, 600 las buenas periodistas que estén trabajando en esto de aportar información para que cada vez nosotros tengamos mayores herramientas y podamos tener un consumo más crítico, más sostenible y además más saludable para nosotras y para el planeta. Así que de verdad, muchísimas gracias, Laura. muchas Muchísimas gracias a ti, suerte. César. Y nos vemos pronto. No va a ser en un centro comercial, será No, seguramente dando un paseo por el parque, tranquilamente o hablando, que es como mejor se entiende la gente. sí. Muchísimas gracias, Laura. Un beso muy Muchas fuerte. gracias. Igual. Venga, chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.